¿Qué pasa, gente? Bienvenidos una semana más a Gente de la Calle de Geo2 Televisión, emitiendo desde Àtic, Barcelona. Un programa donde los protagonistas son esas personas y proyectos que dejan huella social. Y hoy tenemos a una persona que ha dedicado su vida a hacer de este mundo un lugar más amable y más humano para las personas mayores. Él es Andrés Rueda, presidente de ASCAD. Buenas tardes, Andrés, y bienvenido. Buenas tardes, Noemí. Andrés, eres un referente en la atención a las personas mayores. Te hemos visto en televisiones nacionales pues, aportando tu experiencia cada vez que necesitan la opinión o la visión de un experto. Cuéntanos, ¿qué es ser gerontólogo y qué te llevó a serlo? Bueno, me avergüenza un poco que me digas que podemos ser referencia. Simplemente tratamos de dar nuestra opinión y es una opinión que muchas veces es la portavocía de todo un colectivo de profesionales que trabajamos juntos. Un gerontólogo es un experto en ancianos, un gerontólogo social es un experto en la gente mayor, en su sistema social, de estructura social. Bueno, somos los expertos en las personas mayores. Esta sería un poco la definición clara de un gerontólogo. Lo de portavoz, bueno, cuenta de que la asociación es una asociación muy plural. En nuestra asociación hay todo tipo de titulados, trabajo social, medicina, farmacia, economía, enfermería. Por lo tanto, tenemos unos puntos de vista y unos debates muy plurales, y esto nos enriquece a todos y quizá eso nos haga tener unas opiniones como más amplias o más contrastadas, pero simplemente tratamos de llevar la voz de la asociación. ¿Y qué te llevó a ser gerontólogo? Bueno, esto es una historia. Yo entonces daba clase en la universidad, en la escuela de podología. Mi mujer era alumna, se terminó la carrera y estábamos recién casados, y entonces una persona conocida tenía una residencia de ancianos y necesitaba organizarla de otra manera, y le pidió ayuda a mi mujer como enfermera, que si le podía ayudar, ¿no? Mi mujer le ayudó. Bueno, y entonces después aquella persona cedió la gestión de la residencia, empecé a colaborar con mi mujer, lo que hacemos las parejas jóvenes, y de aquella colaboración pues nació pues toda una actividad profesional que ha sido pues paralela toda la vida, ¿no? Bueno, esa es como empezó, o sea que conocemos el sector de que antes de las regulaciones, por ejemplo, que en los cuartos de baño se contemplaban los bidets, ¿no? Y mire, yo recuerdo en aquel entonces que comentábamos, oiga, es que hay personas que tienen demencia que confunden un bidet con un váter. Y entonces esto nos da problemas de espacio, nos da problemas de confusión, nos da problemas de higiene, y les costaba mucho entender a la administración porque tenían ese concepto hotelero, ¿no? Hasta que los íbamos convenciendo de que el ser humano debía ser centro. Ya entonces era centro, ahora se le llama de otra manera, se ha desarrollado esa trayectoria, y que todo tenía que girar en base a sus necesidades y sus discapacidades, no el adaptarse al entorno en que estaba, ¿no? Esto ha significado mucho tiempo de hablar con la administración, todos los profesionales que comulgábamos con estas ideas, hasta que la administración y otros profesionales fueron desarrollando pues esta línea de trabajo, y afortunadamente hoy pues tenemos compañeras expertas y grandísimas profesionales que han desarrollado todo lo que es la teoría de la atención centrada en la persona, y la propia administración ha ido poco a poco ajustando sus normativas ahí. Pero esto empieza, podríamos decir, casi que empezó con un bidet. Una de las cosas una de tus principales reivindicaciones es que las personas mayores son las grandes olvidadas. Hace falta que pues haya detrás una serie de entidades, de personas como sois vosotros, ¿no? Recordándoles que existen estas personas mayores, estas necesidades, lo que comentabas, ¿no? del bidet, que puede parecer una tontería, pero en realidad es un mundo. Las personas mayores son las grandes olvidadas, pero también sus cuidadores, no solo los cuidadores familiares, sino todos los profesionales de las residencias. ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, por evolución. Hubo un momento en que la familia cambió y la familia extensa en la que convivía más de una generación se transformó en familia nuclear. Empezamos a querernos comprar pisos, empezamos a querernos comprar cosas, necesitaba participar el hombre y la mujer del mundo del trabajo, integrarse ahí, y el papá de uno o de otro pues era estupendo mientras atendía que en casa venían a hacer reparaciones, llevaba a los niños al colegio, hacía recados.
cuando aquella familia tenía ya más necesidad de espacio, pues ¿a quién se lo quitaban? Pues un poco al abuelo. Y cuando el abuelo ya no tenía capacidad de hacer tantas cosas, pues ya entonces ya no nos ayudaba, sino que nos generaba dependencia. En todo este proceso, mientras tanto, iba creciendo el estado de bienestar. Y el estado de bienestar empezó a ocuparse de cosas que nos deberían corresponder a las personas. Y ha habido como una especie de transición de obligaciones de cuidar a nuestros mayores, en un sentido general, por parte de los estados. ¿Qué ocurre? Que los estados pueden aportar muchas cosas, dinero, pueden aportar recursos en general, pueden aportar salarios a los trabajadores del sector y entonces un poco el contexto hogareño de aquella persona mayor que era su familia directa, sus nietos, pues pasamos a tener otras partes, pasó a ampliarse esta familia, también eran parte de su familia o han sido parte de su familia sus cuidadores, porque han pasado muchas horas con ellos en situaciones difíciles, en situaciones de carencia y ahí ha estado un poco ese trasvase de funciones delegándolas hacia el Estado. Pero claro, los estados ponían recursos, pero los estados no ponían alma ni ponían corazón. Entonces, esto ha hecho que mucha gente mayor se haya encontrado sola, porque de participar en una vida familiar, había un día que ingresaban, se institucionalizaban en una residencia, dejaban de participar tantas horas o tan seguido, porque aquella familia necesitaba seguir trabajando, necesitaba vivir su vida, con lo que compartían menos y tenían más tiempo, al mismo tiempo iban teniendo necesidades y claro, y los cuidadores empezaban a formar parte de esa familia. Es aquello de que cuando algo no está en la sociedad, otra cosa ocupa ese hueco. Los cuidadores, la pandemia ahora ha sido un gran ejemplo, a los cuidadores hay todo un duelo por reconocer y por hacer, porque me cuesta un poco este punto. Porque ha habido muchas personas que injustamente se pensaban que el duelo solo lo pasaba a la familia y no, ese cuidador que también formaba parte de esa familia no solo tenía un duelo de una persona que lo hubiera pasado mal en la residencia, tenía que pasar el duelo de muchas personas que igual habían fallecido. Y eso era un sentimiento acumulado que también deberán de ir canalizando. También ya es momento que tengamos que cuidar muy mucho a los cuidadores, porque no es fácil transitar por un duelo múltiple de tanta gente cuando tu vocación es de cuidar a esas personas. Eso te afecta porque afecta íntimamente a tu ejercicio profesional. Creo que los cuidadores merecen mucho cuidado en estos momentos, porque nos podemos encontrar con un déficit o con un impacto laboral importante, asistencial importante, emocional importante, y eso sería absolutamente injusto, porque esa parte de la familia de esa persona no puede desfallecer, no se puede permitir ese lujo, porque la persona sigue necesitando cuidados. Es que yo te he oído decir que las lágrimas de los profesionales podrían llenar cubos y cubos. Me gustaría preguntarte si detectas en estos profesionales algo similar a lo que es el síndrome de estrés postraumático que tienen muchas personas que han vivido situaciones como puede ser una guerra, un atentado terrorista, son ¿no? situaciones muy estresantes. ¿Has detectado? Sin duda. Muchísimos profesionales de los cuidados a las personas están afectados de estrés postraumático. Lo que se ha vivido ha sido absolutamente incontable. Es que no hay palabras para describir momentos en aquellos espacios tan pequeños, aquellos momentos tan duros, y sentirte como que estabas siendo injustamente tratado, porque aquí se conformó una especie de estructura muy simple. Mira, Noemí, aquí había, por una parte, parecía que teníamos muy identificados a los buenos. Teníamos el aplauso sanitario, teníamos la comprensión y el agradecimiento a los profesionales sanitarios, y estos eran los buenos. Teníamos la administración aquí arriba, que eran los conseguidores, los que organizaban, los que pensaban por nosotros, los que nos decían todo. Y en esta película básica, los malos, ¿dónde han estado los malos? ¿Dónde ha habido más fallecimientos? ¿Dónde ha habido más dramatismo? Residencias. Claro, ha habido como unos roles asignados en los que dar la vuelta a este, yo creo que a este interesado posicionamiento y mensaje,
pues es muy complicado. Con lo que la gente, el hacer esta transición de normalizar su vida dentro de este contexto, ha costado, cuesta, y deberíamos procurar entre todos que pasara rápido, porque lo que sí que es indudable es que la gran experiencia que ha adoptado todos estos profesionales durante toda esta pandemia es un valor que ahora debemos mantener, porque es muy necesario para rediseñar todas estas cosas, contando desde los cuidadores, de cómo tenemos que cambiar el sistema. Porque nosotros decimos, hemos ido a la zona cero, pero dentro de la zona cero aún había la zona más cero, que era la persona cuidadora que estaba íntimamente pegada. Y esta detectaba mucho carencia, necesidades, otras alternativas, y esto es un valor que es el valor real, porque al final la atención es esa, no es la administrativa, ni es la del Papa Estado, ni es ni incluso de las direcciones. El auténtico valor está ahí, y esta gente la tenemos que cuidar porque tienen un plus de profesionalidad tremendo. O sea, lo que la gente ha hecho no tiene nombre, cómo han acompañado a esas personas. Sí que en paralelo a esto han habido historias desgraciadas, pero es que si tú te tenías que dedicar y atender a aquella persona porque en ese momento estabas allí, indudablemente en ese momento estabas desatendiendo a otras porque no teníamos personal. Y el mismo acto en ese mismo momento era una moneda con dos caras, de atención hacia un lado o de desatención hacia otra. Nunca se va a entender que cuando una persona estaba acompañando a otra en esos momentos tan duros, oye, pues no se podía llamar a los familiares. Bueno, es que no se podía llamar a los familiares. Si solamente tienes esa opción, ¿qué haces? ¿Coges el teléfono y hablas con la familia, que es importante, y desatiendes al objeto del por qué tú estás allí, que es aquella persona? No, tenías que primar. Pues esto, que hay que ponerlo en valor y leerlo desde esa parte positiva del valor, mediáticamente ha sido una falta de comunicación, una falta de información. Claro, pero es que no, la dualidad la tiene Dios, los demás hemos sido terrenales y hemos sido los grandes olvidados. Fíjate, Noemí, si un hospital, hemos necesitado todos, porque hemos podido ir todos en cualquier momento, necesitaba cambiar unas salas y tenían que dedicarse a pacientes COVID. Allí se han habilitado camas nuevas, respiradores nuevos, se han hecho instalaciones ex novo, se han puesto profesionales con dificultades, pero se han rescatado profesionales de últimos cursos de enfermería, de medicina, gente retirada. O sea, se ha dado lo que se ha podido allí. Nosotros hemos hecho sectorizaciones solos, con falta de personal porque estarían de bajas COVID y no teníamos sustituciones. Tú fíjate qué diferencia de trato. No quiero decir que no se merezca ese trato sanitario, quiero decir que es injusto que no se valore lo que ha pasado y el maltrato que se ha dado a este tipo de centros en esos momentos. Porque si aquí ahora estamos 5 personas y 3 salud las envía a su casa porque están contagiadas, para cuidar a los demás nos quedamos 2. Y nosotros estábamos diciendo, oiga, a los 2 o 3 días de la pandemia estábamos pidiendo, ya detectamos este problema, estábamos pidiendo esta contingencia de personal. Pues bueno, pues todavía lo estamos esperando, No solamente lo estamos esperando, fíjate tú hasta qué punto llega el maltrato, porque cuando maltratas a quien cuida al dependiente, maltratas al dependiente, que no se nos olvide esto. Esto es una cadena. Fíjate tú, nosotros ahora recientemente hemos tenido el nuevo plan sectorial porque la vacuna requería actualización de nuestro plan sectorial. En nuestro plan sectorial aún viene un punto que dice que los centros deberemos tener preparado una contingencia de material, de personal suficientemente formado, experto y tal, por si necesitamos algo. Pero es que resulta de que esta respuesta que se da ahora en marzo viene de unas demandas que habíamos hecho en marzo del año pasado y que la Secretaría de Estado de Servicios Sociales recogió en septiembre y decía: las comunidades autónomas tienen que organizar este soporte de los equipos de intervención. Fíjate la maldad de pasar de tener tú una obligación, que es un acuerdo con la Secretaría de Estado, a obligar a alguien que tenga unas personas suficientemente formadas. Mira, eso es maldad por todos los lados, porque cuando hay una persona suficientemente formada y preparada y está en la calle esperando que lo llamen, está trabajando porque necesita trabajar. No está en la calle esperando a ver si lo llama alguien que tiene una vacante para que le hagan un contrato de 15 días. Eso es estar fuera de realidad. Esos son los actos que definen si tienes amor a las personas mayores.
Eso es maltratar a la persona mayor. Eso es recargar o derivar tus responsabilidades a un tercero. Eso es lo que debería de estar ahora en las fiscalías. Eso es lo que debería de estar juzgándose. Recientemente hay un profesor de la Universidad de Tarragona que conjuntamente con la Universidad de Zaragoza han estado haciendo unos estudios retrospectivos y han dicho: si una semana antes hubiéramos tomado decisiones, nos hubiéramos ahorrado 23.000 muertos. ¿A quién le correspondía una semana antes tomar decisiones? Si sabíamos en este país desde el mes de enero que el COVID andaba funcionando. Si estábamos en el mes de febrero sacando ciudadanos de este país que iban a Hong Kong, que iban a Sudamérica y llevaban el COVID y lo detectaban allí. Entonces, esta dejación de sus funciones nos lo están vendiendo en esta película de buenos, malos y administración que lo soluciona todo, como si es una cosa que nos pilló por sorpresa. Es mentira. Esto es una excusa barata. Nos pilló por sorpresa, no nos pilló por sorpresa. Yo no digo que si lo hubiéramos hecho de otra forma hubiera sido mejor, no lo sé, pero hubiéramos tenido más conciencia, más solidaridad unos con otros, más información, más compromiso, y estos son valores positivos. En cambio, el olvido, el no tener en cuenta nada de esto, estos no son valores positivos. Entonces, fíjate si tú empiezas a estructurar y ves desde remodelaciones y construcciones de nuevos hospitales hasta sectorizaciones que tenemos que hacer solos, pero solos, sin recursos económicos, sin recursos, son millones y millones lo que vale eso en el hospital. A los cuidadores les han dado 900 euros por todo lo que han pasado. O sea, esto no son 30 monedas de plata, estos son 30 centavos. Esto deberíamos de replantearnos como sociedad y decir: oiga, vamos a rescatar estos valores, porque es mi padre, porque es mi madre, porque es mi vecino al que le tengo una estima, y no lo podemos maltratar o dejar en el olvido. Otra cosa es cuánto podemos hacer, cómo podemos hacer, pero tenemos que ser proactivos en esta línea. Lo que no podemos decir: no, yo ahora emano una norma y ya digo que me he cuidado, como el papel lo aguanta todo, creo una democracia de papel, creo una norma y que ellos, mira, están obligados a tener esto. Oiga, pero por favor, ¿en qué mundo vive usted? Esto es irritante cuando... Pero dices, esta vocación, no sé si es una vocación de lo social o es que no aceptar lo injusto tan evidente y tan obvio. Es que esto... yo no sé, quizá una cosa vaya de la mano y eso te hace tener una vocación continua, porque las injusticias desgraciadamente se encadenan y no puedes bajar en ningún momento esa beligerancia social, ese activismo social, porque en el momento que piensas que ya está, siempre hay alguien en un rincón que te la está metiendo para algún lado. Andrés, has hablado de que la administración se podría haber anticipado a la aparición del virus. De hecho, yo creo que tú eres un ejemplo, ¿no?, porque te anticipaste a la aparición del virus, y creo que tu residencia, si no me equivoco, es una de las residencias denominadas blancas, una de las residencias en las que no entró el virus. Explícanos cómo lo hiciste, cómo pasó. Bueno, pues aprovechándonos de esa pluralidad de la asociación, porque estábamos en un congreso en Madrid y a la vuelta estando en Madrid, el 25 de febrero, saltó la noticia de que había habido un positivo en Barcelona y ya teníamos evidencia de que habían más casos en España. Y a la vuelta en el AVE, lo que hicimos por internet fue mirar curvas de cómo se había comportado la expansión de la infección en otros países, en Corea, en Italia, y entonces nosotros vimos que tardar 1 o 2 semanas en tomar decisiones veíamos que era muy malo. Y justo a la vuelta, el día 29 de febrero, empezamos a poner, con la incomprensión de todo el mundo, pero empezamos en unos cuantos centros a poner medidas, porque veíamos que este virus de transmisión respiratoria, veíamos televisión, todos veíamos televisión, y empezó así, empezó porque entre un grupo de compañeros decidimos unilateralmente empezar a tomar medidas, y empezamos a comprar los guantes que pudimos, las mascarillas que pudimos, empezamos a decir: oye, la mascarilla no solamente la ha de llevar el enfermo, sino que la lleva la otra persona, ponerla con los cuidadores para dirigir la transmisión. Empezamos a hacer unidades de desinfección a la entrada, porque no sabíamos bien, pero decíamos, bueno, objetos, personas, cosas, aire, todo es sospechoso de que pueda entrar el virus. Por lo tanto, actuemos en todos estos vectores, y a la mínima que exista cualquier tipo de apariencia de trastorno en algún cuidador, que no venga a trabajar. Y empezamos esto pues 14 días antes del estado de alarma, porque empezamos el 29 de febrero, que fue año bisiesto, año pasado, pues empezamos empezamos el día 1 ya a tomar las medidas, y realmente
han sido los centros, que los trabajadores se concienciaron mucho. Aunque la gente no lo entendía, la gente tenía miedo. El miedo creo que fue una espoleta positiva que dijo: oye, esto es un mecanismo de protección, vamos a sumarnos a esto, hasta el punto de que la gente del equipo hacía la misma estrategia en su casa, y fuimos haciendo un círculo que se ensanchaba. No solamente era la residencia, sino que era el entorno de todas las familias que trabajábamos en la residencia, y todos hacíamos lo mismo, ¿no? Con lo que entonces lo que hacíamos era la teoría del queso de Gruyère, interponer diferentes filtros para que no pudiera pasar el virus o tardar lo máximo posible, y fuimos los que más aguantamos. Y tenemos que decir que sí, que hemos llegado todavía estamos en pandemia, y crucemos los dedos, porque mira, noticia, trabajadores con las 2 dosis de vacunas se han infectado, y hemos dicho: oiga, sanidad, usted nos tiene que secuenciar qué virus está dando esta infección. Si estas infecciones son del 5% que es posible que cojamos la enfermedad a pesar de la vacuna, o tenemos nuevas cepas. Porque ya no solo tenemos que decir: mira, es que tiene un PCR positivo. Es que tenemos que decir: oiga, secuenciamos el virus porque es un PCR positivo en una persona correcta y perfectamente vacunada. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es el agente, cuál es el vector que está afectando a esa persona. O sea, nos queda mucho por trabajar, porque el virus es así, y hasta que tengamos una vacunación global no podemos bajar la guardia para nada, en absoluto. Para ir finalizando, has dicho que nos queda mucho por trabajar. A mí me gustaría pues que pudieses expresar un deseo de cara al futuro. Eso es la pregunta más difícil que se puede contestar. El deseo para mí es el dotar de alma y de corazón a todas las instituciones que tienen que cuidar a nuestras personas mayores y a nosotros mismos cuando seamos mayores. El estado del bienestar hay que no solamente dotarlo de euros, que también, además hay que dotarlo de una cara humana por la que siempre nosotros podamos tener nuestro proceso de vida y nuestro final de vida de acuerdo a como nosotros queramos, respetar y potenciar todas nuestras voluntades anticipadas, que es lo que quiero que suceda. Porque lo que yo quiero que suceda a mí es lo que yo quiero que me suceda a mí, no lo que mi hija o mi hija dicen que les gustaría que pasara. Yo tengo que mantener mi derecho a decir cómo tiene que ser mi final, qué es lo que quiero que suceda, y esto lo tengo que expresar documentalmente, y esto tiene que ser respetado por encima de todo. Creo que la persona tenemos que acompañarnos a nosotros mismos hasta el final, y tenemos que comprometernos a que estos deseos sean garantizados hasta el final. Y esto es una obra de personas, evidentemente con leyes, evidentemente, pero las circunstancias cambian, las leyes a veces nos ajustan. Esto es un compromiso social, eso es un contrato social, un nuevo contrato social con nuestros mayores, porque la pirámide de población que viene es demoledora, y tenemos las cosas claras: o este tsunami será tan terrorífico de otra forma como está siendo el COVID. Podemos caer en la desatención masiva de nuestros padres. Esto no nos lo podríamos perdonar nunca como humanidad. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber compartido todas tus experiencias, por todo ese amor y dedicación hacia las personas mayores, y esperamos tenerte en un próximo programa. Bueno, el placer es nuestro por colaborar, y todo lo que sea difundir nuestro trabajo y dar visibilidad a las personas mayores, para nosotros es una obligación moral. Hoy habéis conocido un poco más a Andrés Rueda, presidente de ASCAD, que nos ha estado hablando de esos héroes anónimos de la pandemia de la COVID, que han sido los cuidadores de las residencias, héroes anónimos que esperamos pronto. Estamos preparando un programa especial para que podáis conocer a todos esos héroes anónimos que no han recibido aplausos durante el confinamiento, pero que estuvieron allí dándolo todo. Nos ha hablado también de que las personas mayores son las grandes olvidadas de la administración, no ocupan grandes titulares tampoco en medios de comunicación, a no ser que sea pues por el desastre que hemos vivido de la COVID, así que es importante darles un espacio, como hemos hecho hoy, y también nos ha dado una muestra de cómo, siendo previsores, se puede muchas veces prevenir un desastre. Ha sido un placer tener a Andrés Rueda, esperamos volver a tenerlo más adelante también para que
nos pueda seguir hablando de las personas mayores, de cómo combatir esa soledad no deseada, y os emplazo al jueves que viene a la próxima entrevista que vamos a tener con Stop SIDA. Nos vemos.